Buenos días, queridos hermanos. Es un placer poder acompañarles nuevamente retomando la actividad en el canal después de los impases que han ocurrido, pero contentos y agradecidos con Dios porque podemos transmitir su palabra. Para iniciar, me gustaría tener una corta oración para que sea Dios quien nos enseñe a cada uno de nosotros en este nuevo día. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el día que nos regalas y pedimos, Señor, que hoy hables a nuestros corazones, a nuestras mentes y nos des de tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Queremos esta mañana hablar sobre un personaje especial, ¿sí? Un rey de Israel, un rey de Judá, y él fue preso, él fue llevado cautivo junto a su familia, junto a su mamá, y duró mucho tiempo en Babilonia. La Biblia nos habla sobre este personaje y nos da pocos detalles, pero podemos deducir que fue una vida difícil. Él fue rey a los 18 años, solamente gobernó 3 meses el país y luego muchos años más fue preso, estaba en una cárcel en un país extranjero. Vamos a hablar esta mañana de la historia de Joaquín. Me gustaría que en sus Biblias me acompañen a Segunda de Reyes capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 8. Dice así: De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Quiero detenerme un poco aquí. Un hombre joven, 18 años, y tiene una responsabilidad muy grande, y nos dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él conoce del Dios verdadero, pero también tuvo influencias quizá no muy positivas en su casa, ¿sí? Nos dice que su padre hizo lo malo, el rey inmediatamente anterior, su padre hizo lo malo, pero también la Biblia nos menciona el nombre de su mamá, y el nombre de su mamá es Neusta, y me hace pensar el significado del nombre de su mamá, del nombre de su madre, porque es serpiente, ¿sí? Es del rey que estamos hablando, de Joaquín. Él tiene esta influencia de sus padres, ¿no? Su mamá, este nombre que la identifica como serpiente, y sabemos que la Biblia nos identifica, bueno, quién es la serpiente, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido el carácter de esta madre? Bueno, quizás estoy yendo un poco más allá, pero para entrar en contexto de la historia de este rey, tenía su mamá mucha influencia sobre él y por lo tanto su papá también tenía mucha influencia. Su padre fue malo, él sigue los caminos de su padre y el reino es entregado en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nos sigue contando la historia, el versículo 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, y sus siervos, y sus príncipes, y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho.
y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos de ellos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Interesante relato, ¿no? Ya hablamos un poco de su contexto familiar, ¿no? De su mamá, de su papá, pero este rey es preso, es llevado a Babilonia con tan solo 18 años y pierde el reino, pierde sus tesoros, pierde su estatus de rey, por decirlo así, pierde sus riquezas, saquean el templo, se llevan a sus valientes, a sus mujeres, a sus familiares, a esos hombres de guerra, a sus artesanos. Lo perdió todo. Y podríamos decir, bueno, Jerusalén, todos los habitantes de esta ciudad, o muchos de ellos, no podemos totalizarlo allí, pero muchos de ellos se habían apartado de Jehová. Y Dios permitió también en forma de juicio que esta ciudad fuera castigada por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero este joven rey, pierde todo lo que tenía, ¿no? Y es preso y llevado a este país extraño, a este país extranjero. Qué vida difícil, ¿verdad? Qué situación tan desconsoladora, tan triste. Y ahora vienen muchos años en los que él será preso. Podríamos decir la historia terminó allí. La Biblia no nos daría más detalles de este rey, simplemente, bueno, este rey en algún momento murió y ya no se le mencionaría más, como a muchos otros que se mencionan que fueron cautivos y ya no se habla más de ellos porque murieron en cautividad. Pero la historia de él es diferente y es lo que deseo compartir esta mañana. Un capítulo más adelante, el 25, el versículo 27 dice así: Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. Bueno, hagamos cuentas. Al año que dice aquí, 37 del cautiverio. Bueno, si al 37 le sumamos 18, 47, 57, tendrías 55 años de edad. Nos está relatando aquí la Biblia, ¿no? Cuando él tenía 55 años de edad, imagínense, más de la mitad de su vida preso en la cárcel. Aconteció a los 37 años del cautiverio Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes. La Biblia es específica, dice el año, inclusive dice el mes y el día. Es un evento especial lo que estamos a punto de ver. Tanto así que el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo dice el año, el mes y el día. Que Evil-Merodach, rey de Babilonia, ya no Nabucodonosor ya había muerto, ahora era otro rey el que estaba en Babilonia. En el primer año de su reinado, miren algo bello que hizo este rey. Libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló bien, le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. No solamente lo saca de la cárcel, porque podría decirle, bueno, ahora usted puede salir de la cárcel, es libre y vaya y viva una vida normal. No. ¿Qué hace este nuevo rey de Babilonia? Dice que le da la libertad, lo permite que salga de la cárcel, le habla con benevolencia. Qué bella palabra, con
paz, con bondad. Y dice que no solamente eso, sino que lo establece en su trono, o en un trono, por decirlo así, más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. O sea que había más reyes, hombres que gobernaban, y de repente él sale de la cárcel y es puesto sobre estos reyes, o es honrado más que estos reyes. La Biblia nos dice que él fue puesto más altos que los tronos de los otros reyes que estaban también en Babilonia. Y muy interesante, cómo alguien puede salir de esa condición de miseria. Llevaba 37 años en la cárcel y luego este rey lo llama y lo pone en una posición tan alta. Es muy interesante, ¿verdad? Me hace recordar la historia de José, la vida de José. Muchos años en la cárcel, podríamos decir, y de repente tiene una entrevista con Faraón y ya no está más en la cárcel, sino ahora es puesto sobre todo Egipto. Algo similar le ocurrió a este rey. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero. Y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. No sabemos cuántos años vivió Joaquín, pero la Biblia nos dice el año en que él fue liberado. Y no solamente nos dice el año, nos dice el mes y nos dice el día también. Bueno, podríamos decir, bueno, es una historia común y corriente, es simplemente la Biblia nos menciona, bueno, a este rey no le fue tan mal, pero ¿cuál será el significado espiritual que está de fondo, que está allí escondido en esta historia? ¿Qué será? ¿Por qué, nuevamente pregunto, por qué el escritor bíblico nos da estos detalles? Y bueno, y si empezamos a escudriñar un poco más, vemos que esta fecha o este acontecimiento importante, este hombre nació de nuevo, ¿sí? No nació de nuevo quizá cuando era rey de Jerusalén, estando en Judea. En algún momento quizás sintió o tenía un corazón negativo, un corazón errado para con Dios en sus años de prisión, pero hay un momento especial donde Él es llamado, donde Él es restituido y donde Él pasa de la cárcel a un lugar mejor, a la mesa del rey. Y hay varios detalles en esta historia tan preciosos, ¿no? Él es tratado con benevolencia, pero en el versículo 29 nos da un detalle muy especial. El rey de Babilonia dice que cambia las vestiduras de este prisionero y ahora le va a poner otro tipo de vestiduras, vestiduras reales, vestiduras de un rey. ¿Qué simbolizan las vestiduras en la Biblia? Me gustaría compartir algunos versículos. Por ejemplo, Job 29:14 nos dice, de justicia me vestía y ella me cubría, como manto y turbante era mi derecho. Isaías 61:10 nos dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en Dios, porque Él me ha vestido con ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Ese versículo es precioso porque nos dice que la persona se va a gozar porque, claro, se goza en el Señor porque Dios viste a la persona con ropa de salvación y luego dice con ropas de justicia. Hace una similitud, ¿no? La justicia es igual a la salvación. Si somos vestidos con las ropas de justicia de Dios, vamos a ser salvos. Somos justificados o somos declarados justos. Y cuando
somos vestidos de la justicia de Jesús, iniciamos este precioso proceso de transformación y sanación, salvación. La Biblia nos menciona que somos justificados cuando nacemos de nuevo. Somos justificados cuando el Señor nos da ese precioso regalo que es su gracia. Y esta gracia nos es dada puntualmente cuando nosotros nos arrepentimos. Y bueno, vamos a comprobarlo también. Hay otros versículos, Isaías 11:5. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Bueno, aquí es una promesa mesiánica, pero también nos habla de qué simboliza la justicia, ¿no? Vestido y desde los lomos para abajo. Bueno, y tenemos otros versículos especiales que nos relacionan la justicia con la vestimenta. Salmo 132, el versículo 9 dice: vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos. Entonces no solamente Jesús está vestido de justicia, sino que Él desea que todos sus hijos fieles y todos los que están participando hoy de ese mensaje de proclamación del Evangelio se vistan de justicia, se vistan con la gracia de Dios. Y este rey, retomando la historia, nos dice de Joaquín que él es vestido con las vestiduras reales, ¿no? Se le cambian las ropas de prisionero, ¿sí? Y ahora se le dan estas nuevas vestiduras. No solamente eso, dice que comió siempre delante del rey y nos dice todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo. En la Biblia lo repite, lo dice en 2 versículos, en el 29 y en el 30, todos los días de su vida. Dios siempre le sustentó, Dios lo restituyó, Él nació de nuevo. Y según lo que leemos en esta historia, este rey va a ser salvo. Es precioso porque pasaron 55 años para esa transformación de su vida, físicamente hablando, ¿no? Literalmente hablando. Pero esto nos da un mensaje de fondo, y es la transformación en el corazón de este rey malo, que tuvo quizá una familia que no le brindó un buen apoyo, no le brindó unas buenas bases, unos buenos principios, pero él, en medio de su cautiverio, él entendió, él reconoció, y según lo que me relata la Biblia, y haciendo esta aplicación, él va a ser salvo. Ahora, ¿cuántas personas conoces tú que ya llevan bastantes años de vida y no quieren quizá aceptar a Jesús, no quieren aceptar al Señor, son reticentes, rechazan, no aceptan? Y a veces uno tiende a perder la esperanza, pero la Biblia nos hace promesas bellas, ¿no? Y quiero compartir, para ir terminando, una historia, un versículo y un párrafo del camino a Cristo. El versículo lo encontramos en Isaías capítulo 46, versículo 4, y nos dice: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas yo os sostendré. Yo lo he hecho así y os seguiré llevando. Yo os sostendré y os libraré. El Señor nos quiere, nos anhela y nos espera hasta las canas. Qué precioso mensaje, ¿no? Y al rey le tardó, a este rey de Judá le tardó, no sé, quizá más de 50 años. Pero hubo un momento en que su corazón se quebró y él aceptó la justicia de Jesús. ¿Sí? Hablando ya espiritualmente, ¿no? Eso fue una historia literal, pero nos da un mensaje profundo a cada uno de nosotros. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos ser vestidos también con esas ropas de justicia? Camino a Cristo, página 24.
Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque solamente el corazón quebrantado y contrito es el que siente la necesidad de un Salvador. ¿Qué nos dice este capítulo? ¿Qué nos dice este pequeño párrafo? El arrepentimiento precede o va antes del perdón de los pecados. El Señor no me puede perdonar de algo o algo que yo hice, pero no me siento arrepentido, no siento dolor por esa falla que cometí. El Señor me puede dar su gracia, porque sería una gracia barata. Entonces el arrepentimiento precede al perdón de los pecados. ¿Y cuál es ese perdón de los pecados? ¿Cuál es ese regalo que Dios te da a ti y me da a mí? La justicia de Cristo, esas vestiduras. Y por eso analizamos la historia de este rey de Judá, de Joaquín. Él fue vestido con ropas reales, así como Dios quiere vestirte a ti y vestirme a mí con ropas reales de justicia. Pero tiene que haber algo en nosotros, arrepentimiento por nuestros pecados, arrepentimiento por nuestras fallas, arrepentimiento por nuestros pecados, los que cometemos de forma voluntaria. Debemos decirle, Señor, ya no quiero más, transfórmame. Y el Señor te promete cambiarte las vestiduras y darte pan todos los días de tu vida. ¿Y cuál es el pan? La palabra de Dios. Dios quiere alimentarte con esta palabra que va a mantener tu integridad, va a mantener esa paz en el corazón que se obtiene cuando eres vestido con la justicia de Cristo. Recordemos la historia de Joaquín en esta mañana y pidámosle al Señor que la atesore en nuestros corazones. Vamos a orar. Querido Jesús, querido Señor, Padre Celestial, en esta mañana pedimos que nos ayudes a comprender cómo es el verdadero arrepentimiento y a ver a través de las historias de la Biblia que tú estás dispuestos a cambiarnos las vestiduras viles, manchadas por el pecado, y ponernos vestiduras de la realeza, vestiduras de salvación, vestiduras de justicia. Acompáñanos, Señor, en este día. Recuérdanos que no importa la edad, tú nos esperas hasta las canas y nos extiendes tu mano para brindarnos paz y salvación. Ayúdanos a aferrarnos de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.